que la puedan grabar perfecto, lo que sí me interesa es que se comprometan a mandármela. Apenas terminamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profa. Gracias. Cualquiera que la grabe y me la mande, inmediatamente terminamos la clase, me la manda. Ok, miren, yo, saludos a todos. No había intentado hacer una clase con ustedes presencial porque, bueno, ustedes y yo ya tenemos clases anteriores y se había pedido que fuera con los estudiantes que uno veía por primera vez o también con grupos nuevos. Y sin embargo, me pareció importante, dado que algunos me han hecho algunas preguntas importantes de los temas que hemos estado tocando, y me parece que pues sí era necesario que hiciéramos una pequeña reunión y habláramos pues de la psicología social y de lo que hemos visto hasta ahora, y pues volvemos de nuevo otra vez a la virtualidad, y en 1 o 2 semanas podemos volver a hacer otra clase presencial así de este tipo si pues amerita. De momento quisiera preguntarle a alguno de ustedes si tiene ya de salida una pregunta o una duda o algo que necesite ya que, que le conteste ahorita sobre los temas tratados o vistos hasta ahora. A ver, ¿alguien tiene? Bueno, profe, yo no entiendo del todo las teorías del aprendizaje social, del cuadro que hicimos. Hay cosas, bueno, la mayoría de cosas realmente que no me quedan muy claras. Ok, ajá. Del cuadro de los estereotipos, no, los estereotipos eran un mapa. Ajá, de los autores. De los autores sobre las distintas teorías que hay de la psicología. Sí, profe, eso. Ok, ¿y qué es lo que no te queda claro para estar un poquito más? Sobre todo las últimas que terminan, por ejemplo, los aportes que hizo Piaget, los aportes que hizo Colbert, porque hay ciertas cosas que mencionan que ahí sí me volvieron mucho. Ok, no hay problema. Lo que quiero es que me digas, por ejemplo, ya que estás mencionando a Colbert, ¿qué no entiendes o qué hay ahí en Colbert que no te suena? Ok, me gustaría así como que entender más las dimensiones de evaluación moral de las que él habla. Ok, bueno, es importante ahorita esa pregunta, muy, muy importante, porque precisamente la teoría de Colbert, en el momento en que él la saca, hubo un choque precisamente por el tema de la moral. Nosotros hemos hablado un poquito de eso en otras clases, acerca de lo que nosotros consideramos moral y lo que la sociedad pueda considerar también moral. Entonces, él trata de decir que todos los humanos en nuestro desarrollo evolutivo, en algún momento debemos presentar en ese desarrollo un desarrollo moral, y que si una persona no llega a tener ese desarrollo moral, es una persona que puede tener muchos problemas sociales. O podría, él es uno de los que señala que mucha de la delincuencia o de los problemas sociales se refiere a que la persona no tiene un concepto de moralidad. Ahora, el tema que entiendo que tal vez pueda hacer confusión es el tema de que nosotros en clase hemos hablado de moral y de ética. Y hemos dicho que la moral es personal y que la ética es la que es para la sociedad. Entonces, tal vez Colbert en su época, al hablar de la teoría, estaba hablando más bien era de la ética. Porque sea como sea, por ejemplo, ahora mismo ustedes han visto con esta pandemia cómo los diferentes países han manejado la situación, empezando por Estados Unidos. El señor Trump
en Estados Unidos, lo primero que él se le ocurrió al comienzo fue desvirtuar que había un problema. Incluso dijo que eso era una enfermedad, cualquier cosa, y que no se preocuparan tanto, hasta que la cosa se puso tan severa, pero tan severa que incluso en Nueva York estaban enterrando cadáveres allí mismo, haciendo fosas comunes, encontraron cadáveres en un auto de una funeraria porque no tenía espacio para meter. Luego después se le ocurre decir que la gente lo que tenía era que inyectarse un desinfectante, aunque él dice que lo hizo de broma o de sarcasmo. Esa es su moral, me explico, o sea, él tiene una idea moral distinta a la que pudiera tener, por ejemplo, Holanda, Finlandia, Noruega, o esos países que ya están mucho más capacitados, la gente entiende más el problema y son más fáciles de llevar. O por ejemplo en nuestro país, que le costó muchísimo a la gente hacer caso a las autoridades del MINSA, a entender que tenían que quedarse en su casa. Que no era el remedio, ojo, porque el remedio no era quedarse en la casa. Simplemente lo que quería la contención social era que no se colapsara el sistema médico. No es que no nos vamos a contagiar o que no vamos a tener un problema con el COVID, pero podemos lograr, si nos mantenemos más en cuarentena, que no colapse el sistema y entonces poco a poco se puedan ir tratando los casos que vayan apareciendo. Pero la gente no entendió eso. Incluso ahora que hubo lo del tema de la ley seca, la gente estaba desesperada por el consumo del alcohol. Entonces ahí hay una moral que no es conveniente para la ética, porque no nos convenía que la gente estuviera consumiendo alcohol, porque mucha gente el alcohol lo desinhibe y pueden cometer graves situaciones dentro del hogar como también afuera, aparte de que la OMS informó que el alcohol debilita el cuerpo, la inmunidad del cuerpo, y entonces puedes enfermarte más rápido. Sin embargo, aquí se tomó en cuenta más la presión social, el aspecto económico y no la ética. Entonces, Colbert, creo, es mi interpretación, pueden haber otras, pero mi interpretación, Colbert estaba hablando más de la ética que de la propia moral. No sé si eso de repente te puede, de alguna manera, hacer entender lo que quizás Colbert quiso decir, o tienes alguna duda más adicional. No, profe, con Colbert no. ¿Ya te queda un poco claro lo que Colbert quiso decir? Sí, sí. Pero una preguntita, los aportes que hicieron Miller y Dollar son los de la teoría de igualación dependiente o la que hicieron según la secuencia del señor Freud. No te escuché bien. Dollar y Miller. Dollar y Miller hicieron una aportación. Yo investigué por aparte y pues me salían dos teorías diferentes. O sea, primero me salió la teoría de igualación dependiente, que la que consideré que es la que más va acorde al tema de tipos de aprendizaje. Y me salía otra que era tenía que ver con el psicoanálisis con Freud. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Mucha. La diferencia es abismal, porque el psicoanálisis no abordó mucho los temas del aspecto social. Lo abordó, eso sí, lo abordó, pero Freud se quedó siempre en el concepto individual, en el concepto psicoanalítico de la enfermedad mental, más bien, y su implicación social. Pero Dollar y Miller sí trabajaron el aspecto más profundo del aprendizaje social, de los grupos y del aprendizaje en sociedad. De hecho, esa teoría es una de las teorías que todavía son pilar dentro de lo social y dentro de la psicología del aprendizaje, para exponer que aprendemos más
en grupos, en sociedad, aprendemos más. Por ejemplo, por eso es que la escuela se sigue sosteniendo, el salón de clase, la organización escolar, y que ahora ustedes se pueden fijar cómo nos ha costado, no solo porque no se sabía mucho usar la tecnología para dar clases, sino cómo nos ha costado las clases virtuales, porque nosotros de todas maneras necesitamos la confraternización, el grupo, estar ahí, mirarnos a la cara, aprender lo que hace el otro, lo que dice el otro, etcétera, ¿no? Entonces, sí son diferentes, pero se refieren básicamente al mismo tema, al tema de que el ser humano es un ser altamente social. Lo que nos tocaría ahora sería aprender a entender que estas redes también son una forma social, eh, pero no porque nos ayude a entender la relación social de vernos como nos estamos viendo ahorita, sino porque lo vamos a tener que hacer por adaptación. ¿A qué me refiero por adaptación? A que no nos queda de otra, que si no podemos estar físicamente, vamos a tener que usar las redes o todo lo que es este tipo de sistemas como una forma de socialización. A mí me cuesta un poquito porque yo soy de otra generación, ustedes probablemente no tanto, entender que eso se va a poder dar de un modo u otro, pero creo que va a ser un paso muy grande desde lo que dijo Freud hasta lo que hizo Dollar y Miller. O sea, el paso de ellos fue largo, fue bastante tiempo, pasó mucho tiempo, porque Dollar y Miller son de otra época, y yo creo que también nosotros nos va a tocar hacer incluso nuevas teorías. Yo los animo a que hagan investigación de ese tema, porque creo que vamos a tener que hacer una nueva teoría que se podría llamar así, de Freud a Dollar y Miller a la generación Z y el uso del aprendizaje social con otros medios sociales. Y, ¿Y qué viene para el futuro? ¿Qué va a suceder? Digo, yo sé que ahorita vamos a volver a la nueva normalidad como le han puesto, pero aún dentro de esa nueva normalidad vamos a tener que seguir haciendo mucho de esta técnica que estamos haciendo ahorita, porque tampoco nos podemos confiar, no solo del COVID, sino de cualquier otra epidemia que pueda surgir, porque aparentemente ya entramos en la guerra bacteriológica, aunque no creíamos que lo habíamos hecho, porque se creyó que había sido muy en el pasado con el HIV y también con las dos epidemias que ocurrieron en África y que no salieron de África afortunadamente, pero que de todas maneras se pensó que ese era un pasado. Yo ahora veo que el SARS, el primer SARS, que sí salió de Asia, el segundo SARS, que fue el H1N1, y ahora el tercer SARS, al que le han puesto COVID-19. Entonces creo que sí ya estamos en una guerra bacteriológica, por lo tanto nuestra vida va a cambiar muchísimo, por lo tanto sí tenemos que traer una nueva teoría que sería muy diferente a lo que hizo Dollar o a lo que quiso hacer Freud en su época. No sé si esa parte a ustedes les queda claro o necesitan un poquito más de información. A ver, Lady, ¿tuvo claro? Bueno, por mi lado, sí, todo claro, gracias. ¿Alguien más? ¿Ibas a decir algo, Andrés? Me parece. ¿O no? ¿No era tu voz? No, no, pero rescatando eso de la utilización de la tecnología para el aprendizaje, yo Ajá, creo que las plataformas actuales no estaban pero programadas para un evento como este, sino que se enfocaban más en cosas más simplificadas, como por ejemplo una reunión o de familiares para ver en la distancia o entre dos personas, pero no así de un grupo que quiera aprender, porque se priva mucho
de las facultades que da el ambiente de aprendizaje normal. No sé si me estoy entendiendo. O sea, Sí, te estoy entendiendo, claro que sí. Lo que vendría ahora sería que si vuelve a suceder algo así, o si esto se prolonga más, se tendría que, eh, se tendría que apresurar para crear algo que innove en cuanto al aprendizaje por este medio. Porque por ahora yo siento que se privan muchas cosas por este medio y hay gente que yo he escuchado que no han aprendido nada o lo que han aprendido es muy poco, pero no sé, más. Yo estoy de acuerdo plenamente contigo, Andrés. Si bien es cierto, ustedes saben que yo siempre he trabajado con ustedes vía online con sus tareas, pero nosotros en clase siempre tuvimos la Aló. oportunidad de hacer... Hola, ¿me escuchas, Era sí, Andrés? sí, escuchando. Sí, sí. ¿Ya habías terminado o ibas a decir algo más? No, ya había terminado. Ok, que yo estaba diciendo que yo estoy plenamente de acuerdo contigo porque ustedes saben que yo he trabajado con ustedes vía online, pero ahí hacíamos nuestras tareas y en clase hacíamos mucha discusión y mucho debate y eso es irreemplazable para mí y para muchas generaciones que aprendimos así. Sin embargo, comentaba ahorita que como el ser humano toda la vida ha tenido siempre que adaptarse al mundo al que ha tenido. A mí siempre me gusta hablar de las películas divertidas como La Era de Hielo. Eh, Ustedes se dieron cuenta de que el ser humano, como sea que sea, ha tenido que adaptarse a todas las eras. Cuando hacía frío, cuando no hacía frío y ahora que hace mucha calor, porque creo que se han dado cuenta de que estamos definitivamente en un calentamiento global en su máxima expresión. Bueno, nosotros los viejos lo sentimos mucho más porque venimos de otra época donde no hacía tanta calor. Sin embargo, por eso digo, Andrés, que estoy de acuerdo contigo y que lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a trabajar un tipo de teoría que ayude de alguna manera a la gente a ir adaptándose, porque esto va a ser el futuro. Eso que vimos en películas y que vimos futuristas o distopias, porque hay varias películas que son distopias. Distopia significa que no es algo que nos agrade ver. Las utopias son lo que queremos ver, que sea bonito, pero las distopias no. Y hemos visto muchas distopias donde pues en el futuro básicamente es el mundo del cloud o de la nube o de lo virtual, etcétera, que vamos a tener que de todas maneras, el ser humano va a tener que adaptarse en el caso tal de que esta situación empeore, como bien señalaste, que empeore o que tengamos que adaptarnos a un mundo donde no podamos estar mucho en la calle. De hecho, ahorita, a pesar de que suelten, o porque ya lo están haciendo paulatinamente, soltando un poco, creo que la universidad va a ser la última que vamos a retomar porque siempre pues hay mucho público junto, pero poco a poco vamos a ir retomando una nueva normalidad, pero esa nueva normalidad, por eso se llama así, o le pusieron ese nombre nueva normalidad, no va a ser fácil, porque vamos a estar muchos, me incluyo, paranoicos con respecto al virus y con respecto a la higiene y con respecto a muchas otras cosas. Entonces creo que ya en este momento, y por eso fue que me gustó más hacer el Meet con ustedes, porque creo que en este momento ya está surgiendo la necesidad de la adaptación a un cambio social que nos va a costar muchísimo, como tú bien lo señalas, Andrés, nos va a costar muchísimo, porque nosotros sí queremos el tú a tú, el cara a cara, y la necesidad, eh, como decía Dollar y Miller, la necesidad del aprendizaje social. O sea, uno aprende allá con la gente, con el grupo. De hecho, cuando se hizo el tema este de la virtualidad, lo primero que advirtió el Meduca fue que al preescolar no lo podían incluir, ni siquiera las escuelas privadas, que trataron de hacerlo. Pero al preescolar, ¿cómo le vamos a enseñar virtual?
si él lo que necesita es precisamente estar en el salón con la maestra, cortando, pegando y viendo a los otros niños. Entonces, pero yo creo que vamos a tener que de todas maneras ir, o no, ahorita nosotros, el conjunto, yo, ustedes, sino muchos de los que vienen después de ustedes, quizás van a heredar un mundo. Y lo que me gustaría que quedara claro aquí en la clase es que nosotros vamos a tener que aportar a esa nueva teoría. Me explico, o sea, usar a Freud, a Dollar, a Colbert y se me escapan otros nombres, no sé si ustedes me recuerdan, que pudieran ayudar a esta nueva realidad a crear un concepto teórico nuevo. Porque recuerden que yo siempre les he dicho en clase que nosotros no nos podemos quedar con las teorías. Tenemos que hacer teorías nuevas o el intento de teorías nuevas para explicar la conducta humana. Y ahora tenemos un gran momento. O sea, este gran momento que estamos en casa, leamos más, tenemos más oportunidad de lectura, de ver más cosas y probablemente podamos contribuir todos juntos a un concepto nuevo de psicología social, de aprendizaje social, más allá del aprendizaje en clase, el aprendizaje social. Porque lo que sí estamos claros es que es aprendizaje social. De hecho, Piaget también tocó el aprendizaje social en su época. Ausubel también hablaba de los conocimientos previos, y los conocimientos previos lo obtenemos casi siempre en momentos sociales. Así que sí, Andrés, estamos claritos con lo que tú me estás diciendo. No sé si alguien más tiene algo que aportar, o preguntas o dudas con respecto a los temas que hemos estado tratando. Incluso tratamos el de los estereotipos. No sé si ese les interesó. A ver, ¿tienen algo más o hablamos de los estereotipos? Cuéntenme, chicos. Profe, yo solamente quiero hacer un comentario. Dígame. Yo creo que la era virtual está avanzando y ha funcionado sobre todo para lo que estamos pasando. Pero creo que esto tiene un límite porque la interacción social realmente, como usted dice, es en persona, es ver, tocar, sentir, y creo que eso hace parte del ser humano. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lady. Yo sinceramente estoy en un dilema enorme porque yo soy investigador, porque yo vengo de otra época y porque la docencia a mí me fascina. Entonces yo estoy en un dilema grande porque realmente tengo que adaptarme a esta situación de la no interacción. Y hay un tema también que lo hemos hablado también en clase, que son las hormonas. Y las hormonas como la oxitocina generalmente se activan mucho en presencia, en físico. Y no es que no se activen vía online, sí se activan, pero pareciera que fuera un problema así como la vitamina D, que la necesitamos del sol directamente. Y a que esté sintética y nos la tengamos que tomar de todas maneras, de manera sintética. Así que en ese sentido, sí estamos en un problema, en un dilema moral enorme, en un dilema social y ético enorme, planteado por Colbert hace mucho tiempo. Sí estamos, pero sí me atrevo a decir, aun cuando yo soy igual que todos ustedes, del concepto de la presenciabilidad, que vamos a tener que dar el paso. No ahorita, tal vez ahorita no logremos del todo hacerlo, pero vamos a tener que hacerlo básicamente poco a poco. O sea, nos vamos a tener que ir adaptando a esta forma de enseñar. No es la mejor, pero vamos a tener que hacerlo. ¿Alguien más tiene algo al respecto? Cuéntenme, a ver. ¿Alguien está hablando que no escucho bien? Damaris, ¿estás hablando? Es que Damaris tiene el micrófono abierto, profe. Ah, ya. Yo te pensé que ella estaba hablando. ¿Alguien más?
Cuénteme, y de los estereotipos, cuénteme, ¿cómo le va con eso? ¿Lo entendieron? Damari, ¿puedes cerrar tu micrófono un momentito? Gracias. A ver, de los estereotipos que me cuentan, ¿no les pareció divertido? ¿Somos realmente una gente muy estereotipada? Sí, profe, demasiado. ¿Cómo qué? ¿Cómo que te has visto? ¿Cómo que has visto tú que hacemos muy estereotipadamente, Alexandra? Ay, comúnmente en las mujeres, el estereotipo de una mujer perfecta. Tiene Exacto. el color rubio, el cabello, ojos claros, o la figura Moda y perfecta. belleza. Sí, la belleza. La belleza está siendo un estereotipo muy grande. Sin embargo, ustedes han notado que ahora estamos creando como otro tipo de forma. Por ejemplo, ahora ya he visto unos videos espectaculares donde muchas mujeres con su cabello de rulos están haciendo o están dejándose el cabello natural y están hablando de ese tema. ¿Han visto esos videos? Vi un documental que hizo un muchacho aquí en Panamá, de chicas así, que la mayoría se decidieron cortarse el cabello para que les creciera nuevamente porque desde pequeñas las tenían como con ese estereotipo de que debían hacerse alisado. Y ahora ya están tomando la decisión de dejar crecer su cabello natural como es. Y Entonces me llama la están, atención porque ajá, son varias las que están haciendo eso. Y se ve lindo porque ese tipo de cabello es hermoso. se ve muy lindo. Yo acabo de ver un video donde son muchas, ellas mismas están hablando de su experiencia y incluso me llamó la atención de una en particular que mencionó que le dijo a su esposo que ella iba a hacer esto y el esposo como que en el momento no estuvo muy de acuerdo y entonces ella le dice que ella lo ama mucho, pero que ese es ella en el fondo, que ese es su yo personal real y que prefería hacerlo. Y lo más interesante fue que después que se deja su cabello, a él le gustó cómo ella se veía con el cabello, que por cierto, como tú lo dices, Alexandra, es lindísimo. O sea, pero imagínate, Alexandra, y todos ustedes, ¿cuántos años pasaron para romper ese estereotipo? ¿Tienen ustedes idea de cuántos años fueron? ¿Algunos saben? Profesora, Dime. yo hace como 2 semanas estaba viendo una película con mi mamá y se trataba de eso, de una mujer que hizo una empresa, se cortó totalmente todo el cabello, su mamá nunca estuvo de acuerdo y al final, después de todo un proceso de ella, tanto psicológico como emocionalmente, ella logró abrir su empresa y su empresa era de eso, de chicas morenas con rulos. Y su mamá toda su vida estuvo alisando su cabello porque decía que la mujer tenía que tener el cabello lacio. Entonces esa Correcto. película es muy interesante también. Esa, ¿cómo se llama? Esa que tuviste. Ahorita no recuerdo el nombre, pero yo puedo buscarlo y lo mando al grupo. Claro que sí. Es importante porque hay otra que se llama el rizado camino del amor, algo así. También está la de esta artista muy famosa que ganó un Oscar, que hizo pues también en la empresa de cabello, de este tipo de cabello. Hay varias y sí, para que ustedes sepan, han pasado más de 300 años del tema del cabello, porque las mujeres con su cabello rizado llegaron a América, la mayoría de África, como esclavas, y lamentablemente ellas empezaron a copiar el cabello de las amas, por considerar que las amas eran el modelo. Y por supuesto las amas casi todas eran mujeres blancas con cabello lacio. Y hubo un tiempo incluso aquí en Panamá, por los años 60, 70, que se ponían pelucas. Como no podían hacerse muchas cosas en el cabello, entonces se ponían pelucas de cabellos lacios. Y pues lamentablemente son muchos años, demasiados años, para que entendiéramos
ese estereotipo, porque ese estereotipo duró demasiado tiempo, incluso todavía no ha roto del todo, pero afortunadamente hay muchas mujeres que ya lo rompieron. Como también el tema de la delgadez. Yo no creí poder verlo, porque yo vengo de la generación de la delgadez, que empezó en los 70, de que las mujeres tenían que ser flacas. Han pasado muchísimos años de los 70 para acá y yo no creí verlo, pero he disfrutado mucho de ver cómo mujeres, ahora le llaman curvis, que son mujeres con, que no son obesas necesariamente, porque obesidad es una cosa y gorditas es otra, que su, como son, ese es su cuerpo, cómo han ido empoderándose también, aunque ese tema creo que ha costado mucho más, porque caló demasiado, fue demasiado fuerte en la mente el tema de la delgadez y también el tema del ejercicio físico al extremo de que las personas no solo mandaran a que hicieras ejercicio normal, sino que fueras casi básicamente esclavo de un gimnasio, por ejemplo. Como también el tema de lo vegano, que se está como volviendo también muy fuerte y están tratando de meternos en la mente de que los que todavía consumimos carnes estamos comiendo muertos, así nos llaman. Sin embargo, la naturaleza misma allá afuera está reclamando también que no se use tampoco tanto la misma naturaleza. Entonces estamos hablando de un problema de evolución. Nos está costando mucho a los seres humanos ir adaptando nuevas cosas, nuevas costumbres, nuevas formas de actuar, meterlas en nuestro chip genético o filogenético para seguir en una sociedad o teniendo una sociedad. Pero lo vamos a hacer. Nos guste o no, la propia teoría de Colbert lo dice. Nosotros de todas maneras necesitamos aprender socialmente, ya sea por estas vías, porque al final se van a convertir casi en una de las casi todas vías, y vamos a aprender, vamos a seguir aprendiendo socialmente a adquirir nuevas formas para seguir en el planeta, porque lo primordial que va a quedar siempre va a ser que necesitamos sobrevivir, mantenernos dentro del planeta. ¿Cómo? Siempre va a ser un desafío diario. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahorita? Pues, que aunque tengamos que pasar por encima de los estereotipos o aprendizaje nuevo, pero lo vamos a hacer, porque el ser humano es persistente. Y no estoy diciendo que sea nada más en cosas buenas, también es persistente en cosas malas, por supuesto. Como por ejemplo la economía. Todavía la gente está lamentándose desde el aspecto económico, no de las pérdidas de vida. Todavía no consideramos que las vidas humanas son más importantes que lo económico. Y otra cosa que quería traérselas y me he acordado en este preciso momento, la salud mental. Incluso ahorita hay una campaña de nosotros los profesionales de la salud mental de que las ambulancias del 911 no están considerando la salud mental como prioridad para llevar a una persona en estado crítico de salud mental como a una persona que se cortó, por ejemplo. O sea, que todavía a nosotros nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a las identificaciones del valor del ser humano por encima del valor económico y de la salud mental primero que cualquier otra cosa. Porque sin salud mental no somos nada. Por eso es que no le dieron importancia a la ley seca, por eso es que no le dieron importancia, porque la gente no entiende que el alcoholismo es una enfermedad y que es grave y que provoca mucho más problemas. Pero era necesario calmar a la gente porque necesitaba unas cervezas, porque necesitaba alcohol. ¿Cómo pudo ganar un grupo minúsculo, pequeño, de consumidores de alcohol frente a personas que no la consumen? ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cómo es posible que
te lleven en una ambulancia porque te caíste y te cortaste y no porque tienes un brote esquizofrénico o tienes un problema mental o estás depresivo y te quieres suicidar y es necesario llevarte a un lugar donde te ayuden. Es increíble. ¿Se dan cuenta cómo todavía nos falta mucho en esta sociedad por entender que, bueno, pues se reventó la economía, tenemos que empezar de cero y empezar de nuevo? Tanto así que ahora mismo el gobierno negoció 500 millones de dólares para los bancos, para sostenerlos, para poder que nos dieran una moratoria de 6 meses, que al final la tenemos que pagar. 7 meses, que al final la tenemos que pagar, de todas maneras. Entonces, parece que los humanos necesitamos más pandemias, o por lo menos en Panamá, más pandemias para que comencemos a valorar al ser humano y a que él pueda empezar de cero y de la nada y volver a crear un mundo mejor, que estar colgando toda la vida del lado económico y de la salud mental. Así que sí tenemos un trabajo. Dime. Profe, pero en eso de pensar en lo económico y lo ético, veo una seria discusión, porque a pesar de que no nos guste que se ponga, que se dé importancia a lo económico por encima de lo, digamos, humanitario, digamos que actualmente tenemos una economía baja. Si esa economía baja no se sostiene, tarde o temprano habrán más personas que tengan peor economía y entonces tengan más prevalencia a caer en otros problemas o también a caer en lo del COVID, porque el COVID no es el único problema que estamos enfrentando, hay problemas que vienen de anterioridad. O sea, ahí se pone el dilema de que si tienes economía, si le haces caso a la economía, entonces tienes que hacer a un lado lo humanitario. Pero si pones primero lo humanitario y dejas la economía, entonces van a ser más los afectados. Entonces, lo que yo propongo es que encontremos en el futuro un equilibrio entre lo humanitario y lo económico, para que tanto lo económico no se vea afectado y lo humanitario también se le dé su importancia, porque antes de la pandemia todavía no se le daba importancia a lo humanitario. O sea, hay una serie de factores que yo veo que en esa conferencia que siempre esa gente, yo creo que tiene la cabeza reventada porque no sabe si decidir esto, entonces estos de acá se ponen bravos. Y si decido esto, entonces estos de acá se van a poner más bravos y entonces me van a cerrar las calles o me van a decir que no me aprueban algo o me van a decir y me van a decir. O sea, en la sociedad donde todo es según cómo se mire, hay que buscar un equilibrio. Y ese equilibrio podemos nosotros como psicólogos, como entendedores de los procesos y todo eso, tal vez ser mediadores, pero no sé. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Es que eso era lo que había que lograr, el equilibrio. De hecho, no sé si se fijan, en la mesa del MINSA no hay psicólogos ni psiquiatras. Para ellos todo el problema es médico y de infectología. De último fue que vinieron a poner que en la línea 169 por lo menos hubiera algún psicólogo o algún psiquiatra para que pudiera atender a la gente que ya estaba en situaciones a ese nivel. Entonces sí nos toca, claro que sí, imponer a la psicología que busque ese equilibrio o ese mediador que tienes. Ahora, obviamente el problema también básico de nosotros es la educación, porque recuerden que Panamá tiene 40 años de atraso educativo. Si hubiera más gente educada, y cuando me refiero a educación, ustedes saben que yo no me refiero nada más al título, sino a la capacidad de pensar y organizar ideas, enfrentarse a conflictos y manejar los cambios. Si tuviéramos eso, tuviéramos menos problemas sociales. Por eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en una parte de Europa, porque no en toda Europa.
En este momento sí hemos podido aprender de maravilla, porque le fue muy mal a Italia, le fue muy mal a Inglaterra, todavía le va mal a Inglaterra, le ha ido bastante bien a Alemania y a los países de Europa del Este, le ha ido mucho mejor, porque la gente está educada, la gente entiende que hay un problema y ni siquiera hay que regañarlos. Aquí usted ve que todos los días es una regañadera, como si fuéramos niños, que hay que estar diciendo, no camine, no ande, no coja los salvoconductos de relajo, no esté comprando tanta cerveza, no, todo es increíble. O sea que el primer problema que había que solucionar primero en nuestro país y que tenemos que solucionar es una mejor educación, que se base más en el pensamiento crítico y reflexivo, por supuesto. Y otro es tomar muy en cuenta la salud mental, porque así entonces es más fácil lograr el equilibrio que Andrés menciona para poder entonces, frente no solo a esta pandemia, sino a lo que venga en el futuro, poder tomar en cuenta en primera instancia, yo insisto, en primera instancia al ser humano. Porque el ser humano, ¿recuerdan la serie esa que yo le hablé de los 100? Que yo creo que algunos de ustedes sí llegaron a verla. Ahora que están en casa, véanla de nuevo, o vean por lo menos los primeros capítulos. Es algo más o menos parecido. Empezar de cero. Al ser humano le es más conveniente empezar de cero que siempre estar tratando de preservar lo que cree que es su respuesta. Como por ejemplo el tema de lo económico. Porque vuelvo y les digo, lo que acaba de pasar ahorita con los bancos no es lo mejor, porque a ellos se les está salvando sus empleos, pero a mucha gente no, y va a tener igual que pagar las deudas. Entonces, no hubo un equilibrio ahí, porque no se priorizó a las personas. Entonces, sí es necesario tener economía, nadie dice que no, pero puede ser otro tipo de economía que nos solvente mejor. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer si todavía la misma educación del panameño le falta tanto para que sepa cómo comenzar de cero o sepa enfrentarse a conflictos? Es muy difícil, pero para eso estamos los psicólogos, que debemos hacer un poco más de escritura, de teoría. Yo no sé a cuántos psicólogos ustedes han visto actuando ahorita frente a la pandemia. Dígame a cuántos. Escribiendo, haciendo teorías o mandando información o en los medios o buscando la manera de que se visibilice la psicología como parte de la solución del problema. Debemos Profe, hacerlo más. Ajá, dime Andrés. ah, yo creo que lo que se debería hacer es promulgar una mejor forma de comunicación, porque eso también influye en las decisiones que tome tanto una parte, o sea, la parte gubernamental, como la parte de de la sociedad panameña. Porque me he dado cuenta que las cosas que vienen del gobierno, mucha gente las entiende de una manera que no es así y las entienden de otra manera. Por ejemplo, el tema de la moratoria. Hay gente que no sabe comprender las cosas y no sabe entenderlas, y entonces lo que entendió que está mal se lo va dando a otra persona y esa otra persona cree, y así se va hasta que todo el mundo cree una sola cosa que no es así, y entonces entra en contrariedad. Y entonces a eso súmele que esas personas que no saben eh, ¿cómo le digo? Cómo interpretar las cosas, vienen de problemas educacionales, tienen otros tipos de problemas. Ahora todo eso se nos está reventando en la cara por no atenderlo cuando debimos atenderlo. La educación es Sí, un tema que se está hablando desde que pasó la invasión, que vino la democracia y todo eso. Se está hablando de una mejora, pero no llega a la mejora, y las personas aprenden solamente cosas básicas y algunas cosas se les olvida, no las refuerzan, no las entienden, nada. Llega el punto que necesitamos que esas personas sirvan, esas personas hagan caso, pero no lo hacen, porque
sostienen su entendimiento en otras personas que no son las adecuadas y eso se reproduce. O sea, está en un círculo vicioso. Andrés, tú tocaste el tema básico, comprensión. Fíjate, ahorita nada más en un chat se pidió una cosa y 4 personas entendieron otra. Y cuando yo les chateo para decirles, no, es que no es así, es así, la persona me dice, wow, es increíble, te juro que yo lo entendí así. Entonces, nosotros tenemos un serio problema de comprensión, que recuerden que lo habíamos mencionado en clase, que fueron 2 estudios que se hicieron en Panamá, donde se pudo determinar que el niño no lee y que si lee, no comprende lo que lee. O sea, imagínense, ese problema lo descubrimos ahora, pero ese problema ya viene viejo. Eso quiere decir que el panameño común, vamos a decir, el 60% de los panameños, por irme un poco bajito, entiende una cosa de lo que realmente es, porque no lee ni comprende realmente. Lo de la moratoria está claro, tú lo dijiste. Al principio la gente creía que no tenía que pagar. Después le dijeron, sí, tienes que pagar. No es que te están descondonando ninguna deuda, la tienes que pagar. También pensaban que no tenían que pagar los intereses. Después, oiga, un banco nunca te va a perdonar los intereses. Tienes que pagarlo, solo que te van a dar chance para pagarlo poco a poco. O de una manera muy distinta, pero igual tienes que pagar. Igual pasó con todas las otras ideas, esto de la ley seca. Yo tuve un dilema con una persona increíble. La persona me decía, pero ¿cuál es el problema con el traguito? Con 2 cervecitas. Yo le decía, el problema no es tu cervecita, ni tú que no eres alcohólica o alcohólico, no es contigo, es con el resto de las personas que le van a causar un problema social a los demás, a su casa, a la sociedad, incluso a ti misma. Tú misma que dices que tú nada más te tomas 2 cervecitas, un borracho a ti te puede traer problemas. Perdón con la palabra borracho porque realmente es un alcohólico. Y el alcohólico es el alcoholismo, perdón, es una enfermedad. No se le puede tratar así. Cuando dije borracho estoy usando un estereotipo, porque está mal usado. Es una enfermedad, es un enfermo de la enfermedad llamada alcoholismo, de la que él mismo no sabe cómo salir. Es una adicción severa de la que le cuesta salir. Entonces, obviamente, la gente no entendió lo de la ley seca. Y a mí me pareció que ni el Ministerio de Salud lo entendió, porque si era la respuesta que dio la ministra fue, pero es que estamos ya bajando las medidas, soltando las medidas, así que por eso entraba. Yo pregunto, ¿era de ir soltando las medidas, era prioridad el alcohol? ¿No había otras cosas como las farmacias, como no sé, otras cosas que son prioridad? Y de último, tal vez cuando ya soltemos más, soltábamos el alcohol. ¿No era lo más lógico? No porque no haya gente que necesita consumir su alcohol social, sino porque es un problema social. Entonces sí, es un tema, Andrés, es un tema de comprensión. Entonces, mientras no se toque el tema del aprendizaje social referido realmente a comprender, o sea, una educación centrada en las habilidades de la persona, en desarrollarle su capacidad de pensamiento crítico y reflexivo, en que sea un creador de nuevos conocimientos y que sea capaz de enfrentarse a nuevos conocimientos y nuevos retos y desafíos que le brinde la sociedad, no hemos hecho nada, porque nuestros panameños en general no están enfrentando la pandemia como nosotros creíamos que la debía enfrentar. Entonces, jóvenes, ustedes son parte de ese futuro porque ustedes se van a convertir en psicólogos en un momento crítico de Panamá. Es obligatorio que ustedes no terminen siendo parte del sistema y dando psicología, como está haciendo muchos colegas, psicología de oficina, sino psicología que cambie realmente la sociedad, aunque cueste. Porque yo sé que Profe, cuesta. una cosita. Dime, Lady.
Yo considero que con lo que está pasando, hay que analizar que la sociedad panameña y otras sociedades a nivel mundial le falta más el análisis y la comprensión como ustedes estaban mencionando. Y que a nivel de Panamá, que con esto que está pasando, hay que ver las deficiencias que se están presentando. Por ejemplo, la educación. No todos están cubriendo una educación ni tanto virtual ni física. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es implementar proyectos donde abarque la educación para todos. Y creo que eso debe ser algo prioritario. Ahora, con respecto al alcohol, creo que eso se presta más a que las personas tengan más interacción y, obvio, la interacción es importante, pero en este momento creo que no, o sea, no es lo necesario. Y el alcohol, o sea, es mentira de que una persona se va a sentar sola a tomar sus tragos porque nadie toma solo. Entonces, creo que eso es lo que se está prestando, es que las personas se integren y si el gobierno intenta que la persona no se integre para evitar de que no se contagie, creo que está haciendo todo lo contrario. Entonces hay que como que analizar un poquito más y además que hay personas que, hay familias afectadas si tienen alguien que sufre del alcohol, le gusta tomar mucho. Entonces hay que pensar a nivel general y también escuché que eso lo aprobaron fue porque ¿cómo se llama? La empresa se había quejado de que las cervezas se le iban a vencer. Entonces ahí están dando prioridad a la economía y es donde queda entonces el bienestar de las personas. Y mira, Lady, que ahora que lo menciona me acabo de acordar se me escapó el nombre, de nuestra compañía de aviación. ¿Alguien me recuerda el nombre? Me acaba de Avianca. Avianca es la de Colombia, la nuestra. Copa. Copa, gracias. Copa, al principio hubo una idea de que Copa le estaba pidiendo dinero al Estado y luego ellos informaron que no era así. Y de hecho, lo que mencionaron fue que ellos iban a hacer todo lo posible por mantener los empleos y después revertir de alguna manera cuando pudieran volver a la normalidad. Eso era lo que debía hacer también la cervecería. Podían hacerlo. No es cierto que iban a perder tanto. Y si pierden a los clientes, ¿de qué les sirve? Es la parte que todavía no acabo de entender. O sea, si pierden a los clientes por COVID, entonces ¿qué cerveza van a vender? Por eso es que querían, bueno, pues ahorita no me importa que la gente entonces se infecte porque se pierde la cabeza y no sabe qué hacer. Entonces, sí, hay un tema que no hemos madurado como sociedad. Y para mí sigue siendo el tema que tocó Dollar y Miller y Colbert, más que nada Colbert, el aprendizaje social. Nosotros no estamos aprendiendo socialmente. Y sí, ustedes lo mencionaron hace un rato, o sea, y de esta forma estamos aprendiendo. Yo creo que ahorita nosotros sí estamos aprendiendo, a pesar de que lo estamos haciendo de esta manera. Pero ¿por qué estamos aprendiendo? Estoy segura de por qué sí. Porque nosotros estamos haciendo un análisis. Aquí nosotros no estamos haciendo un quiz, un test, ni estamos simplemente pregunta y respuesta y ya. Estamos intercambiando ideas, entendiendo que todos tienen capacidad para darlas y para aprenderlas y para crear, porque todos la tenemos. Yo siempre he apostado por eso, de que todos tenemos esa habilidad. Lo que tenemos que hacer es desarrollarla. Tal vez ahorita no puedo hacer todo el trabajo de desarrollarla en todos ustedes, pero sé que lo van a lograr porque ustedes están dando otras materias, están aprendiendo, etc. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Desarrollar más nuestro pensamiento crítico para poder invertir en la sociedad y realmente hacer algo con la sociedad. Y no quedarnos solamente, como muchos se han graduado hasta la fecha, quedándose con el título, yendo a un trabajo, yendo y viniendo todos los días, bueno, voy al trabajo y regreso, y punto. Sino
impactando socialmente, que es lo que nos toca hacer. No sé si alguno de los otros, Nicole, Estela, Arlene, Ángela, Maciel, tengan algo más que decir. No están, Damaris, no están obligados a hacerlo porque entiendo que a veces no es tan fácil. Y también lo que sí no me gusta de este sistema es que es muy cansón para la vista y para muchas cosas más. Pero podemos, no sé, la otra semana volver a hacer otra clasecita, así de este nivel, y que ustedes vengan con mayores preguntas y debates. ¿Me parece? Listo. ¿Parece? ¿Alguien más? Cuéntame, Estela. ¿Sí? ¿No? Nicole. Sí, profe. Profe, Dime, yo tengo Estela. una pregunta que me preocupa, es qué tanto el encierro le puede afectar a los niños que son autistas. Háblame un poquito más duro. Que me preocupa que qué tanto el encierro le puede afectar a los niños que son autistas. Bueno, déjame decirte que mucho. Incluso por eso fue que se pidió, no sé si recuerdan que en las primeras semanas se le pidió al Ministerio de Salud que les permitiera salir, que nada más le dieron media hora, después tuvieron que aumentarlo a 45 minutos, porque los niños autistas necesitan. Eso es una cosa obligada. Necesitan el afuera, necesitan la vitamina D y el afuera. Y sí les puede afectar. Y la verdad es que si nos afecta a todos. Yo incluso que soy de adentro de casa, de estar básicamente metida en mi casa, yo antes de cuarentena era lo mismo que esta cuarentena, siento que llega un momento en que ya no puedes más. Ahora imagínate estos niños que ellos no tienen esa misma interrelación y que mi teoría, porque esta es mi teoría, no necesariamente es la verdad, pero mi teoría es que ellos están moviéndose en un, voy a usar una palabra que le va a causar algo de gracia, pero como en otra dimensión, que ellos están vibrando en otra dimensión, entonces encerrados es muy complicado. Sí, sí les afecta. Y tenemos que hacer muchísimo porque va a haber mucho estrés postraumático. Una vez que logremos salir un poco más a la calle, va a haber mucho TOC, mucho personas con trastornos obsesivos compulsivos, los que ya tenían, y nuevos obsesivos compulsivos. Va a haber mucha depresión, de hecho ya la hay, y probablemente se desaten muchas otras enfermedades mentales que no hubieran surgido si no hubiera pasado esto. O sea que sí estamos frente a una pandemia ahora, o no necesariamente pandemia, sino a una situación en Panamá, aunque yo creo que también en el mundo, de problemas mentales que vamos a estar viendo, que ya estamos viendo y que vamos a ver en el 2021. Quizás ustedes deban hacer algún estudio desde ya que les pueda servir hasta para la tesis, observar en sus familias, en sus vecinos, amigos, observar las posibilidades de estas situaciones, porque se van a dar definitivamente. Profe, Dime, y Alexandra. no tanto los niños autistas, sino que también los mismos niños en sí. Porque, lo digo porque yo tengo vecinitos aquí en mi barriada que les preguntan al papá, y que papá, ¿y cuándo es que me vas a llevar de nuevo a salir? Claro, por supuesto. Entonces, los papás no saben qué contestarle porque a veces son niños y los niños no entienden bien lo que está pasando y la gravedad de lo que está sucediendo en el país. Entonces, ¿cómo hacerle entender a un niño de 3 años que estaba acostumbrado a salir siempre al parque todas las tardes a que ya no puede hacerlo? Por eso te decía que ese van a ser otros también de los efectos. Observa bien de aquí a 2021, observa los efectos que pueda tener ese niño. Ojalá que no, yo todavía insisto en que el ser humano tiene una capacidad impresionante de enfrentar los retos y probablemente los niños más, y ojalá que no. Pero si sucede, vas a ver que sí, que va a haber implicaciones socioafectivas profundas en todos. Algunos vamos a manifestarla de una manera y otros van a manifestarla de otra. Y en los niños habrá que fijarse muy bien.
Háganlo, hagan la observación con en donde ustedes viven. Dime, precisamente pensaba mucho como sobre, precisamente pensaba yo en eso porque a pesar de que la situación pues desde el inicio ha sido muy caótica, siempre es tiempo como para aprovechar de una manera positiva la experiencia que uno va teniendo. En cuanto a lo que usted ha mencionado ahorita, a mí me parece como importante ver la manera, sobre todo en la creatividad de uno, de ver cómo combatir o prevenir precisamente estos problemas que se desarrollan en la parte mental por el encierro, el aislamiento, sobre todo aquellos que de repente, yo le puedo decir, yo personalmente puedo, como dice usted, trabajar desde casa, estar en la casa, pero aún con todo y eso me ha tocado las crisis de la parte del aislamiento. Entonces, ¿cómo uno puede desde ahora tener como esos métodos preventivos, no solo a nivel personal, sino a todos aquellos que de alguna manera les va a afectar significativamente lo que nosotros estamos experimentando? Pero yo siento que ahora mismo nos encontramos en un laboratorio espectacular para experimentar. No te puedo decir que solucionar, pero sí para experimentar. Yo he notado que una rutina te ayuda, porque mucha gente, como estaba acostumbrada a la rutina de pararse, trabajar, hacer, y al quedarse en casa dejaron de hacer la rutina. Yo sigo una rutina, sigo haciendo lo mismo, de pararme, hacer el trabajo en la computadora, hacer cosas en mi casa. Ustedes saben que yo adoro las series, tengo mi horario de ver mis series como siempre, es decir, sigo una rutina. Hago ejercicio mucho más de lo que hacía antes. Antes yo hacía ejercicio normal, ahora hago más, sudo más, para botar más toxinas y estar más endorfinada para enfrentarme a la situación. Como lo más saludable que pueda. Ya yo comía saludable hasta donde el presupuesto me daba, y ahora trato de hacerlo muchísimo más. Como mucha más fruta, mucho más y como ahora hay bastante de la temporada, sandía, mango, todo esto de temporada que son más baratas, estoy meditando más. Los 10 minutos que hacía a diario, me voy a 20, 15, y aunque yo no soy especialmente religiosa, sí estoy haciendo más oración. Y esto no es una recomendación para nadie, sino para el que es religioso y lo quiere hacer. Estoy en comunicación más espiritual porque estoy entendiendo que estamos pasando por un proceso evolutivo. Estoy haciendo todas esas cosas para cuidar mi salud mental, lo cual no significa que no afecte de todo. Entonces yo le recomiendo a toda la gente este paquete, dependiendo de la situación y de cada uno, porque a todo el mundo no le puedo decir que haga ejercicio porque hay gente que no puede, pero le hago el paquete. Ustedes hagan el paquete de acuerdo a las personas que le pregunten y más o menos vayan dándole capsulitas o tips, o hagan los tips y se los van pasando y háganlo con ustedes. Por favor, háganlo con ustedes. Estoy hablando de que ahora es un buen laboratorio para que usted vaya probando para ver si a usted sí le funciona el ejercicio, la meditación, la oración, si a usted le funciona la rutina, si le funciona comunicarse con su familia. Dentro de la casa nosotros sí podemos tocarnos, o sea, cuidándose un poco, pero toque a su familia, o sea, sus padres, sus madres, a sus hermanos, a sus hermanitos, a sus hijos, tóquenos, porque la endorfina generada por la oxitoxina del abrazo sigue siendo necesario todavía en el mundo que vivimos hoy. Así que creo más o menos, no sé si alguno tiene algo más. Yo sí estoy cansadita, no sé si ustedes lo están, aunque la clase ha sido estupenda. Profe, disculpe, pero tengo como un comentario que hacer. Es que, como usted estaba diciendo que sería bueno hacer un estudio sobre la situación que está pasando, sería bueno como comparar las conductas del ser humano antes de la crisis, durante y después, sobre todo el después, cómo el ser humano va a actuar cuando ya pueda salir. O sea, porque hay gente, incluyéndome, que se están haciendo muchos planes después de esta crisis. Yo te digo, Lady, que yo estoy como pez en el agua, así fascinada por este laboratorio, porque eso que tú estás diciendo es lo principal que hay que hacer.
el antes, el durante y el después. Y tenemos el laboratorio, porque nosotros tenemos la data de cómo era antes, tenemos la data de cómo estamos viviendo y vamos a tener la data, Dios nos permite a todos estar vivos, la data después. Así que estamos en una situación en la que podemos hacer el ejercicio. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué? Nos conectamos la otra, te disculpe, la verdad es que yo tuve todo el fin de semana dando clase también, la de forense que yo doy los fines de semana. La verdad es que me duele la garganta. No sé, nos comunicamos la otra semana tal vez para otra clasecita así. Cuénteme, a ver. Dele, profe. Listo, Gracias. Gracias por estar conmigo y bueno, nos estamos viendo. Saludos a todos. Se les quiere mucho y se les extraña. Gracias, profe, igual. Saludos. Igual, profe. Saludos. Igual, igual. Chao, Andrés.